Antes de que comience a ver mi trabajo, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Si bien hay ciertas cosas que se ven medio raras, están hechas a propósito porque traté de ser lo más original posible y hasta cierto punto algo gracioso, lo cual me cuesta un poquito de trabajo. Así que todo es desde el respeto y todo lo hice pues tratando de ser novedoso. Espero que le guste y espero que no voy a reprobar. Gócelo. Evaluação de persona y cultura contemporânea. Este es el análisis de una película muy conchesu. Perdón, me emocioné. Este es el análisis de la película La Caída que habla de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que haremos es identificar três imagens representativas de la película y dar una pequena explicação. Assim que comenzamos. Esta imagem es del principio de la película. El Führer acaba de dar la orden de que la oficina de operações de Berlim sea abandonada y toda la evidencia y documentación que retrase el proceso sea destruída. Em meio de la desesperación por abandonar el lugar, el professor solicita quedar-se para dar apoio médico y de suministros pois é sua labor principal como médico. Se muestra firme em sua decisão de apoiar como ser humano. Y no solo seguir órdenes, la cámara lo enfoca a él mientras de trás suya hay fuego. Gente correndo y se nota ambiente de desesperação. Muy valiente sujeito. Esta segunda imagem também é uma cena del professor de la imagem anterior. Em este caso é o médico llega a sítio donde lhe haviam solicitado com urgência todos os medicamentos y suministros que tuviera a seu alcance. Ao momento de legar, lhe informan que os militares haviam decidido abandonar o lugar. Ao entrar a inspeccionar viu uma pila de cadáveres apilados sem mais. Esta imagem é impressionante, dá uma ideia de nível de normalização de la violência y muerte que se vivia esse entonces, deixar cadáver abandonado como se tratara de objeto qualquer, olvidando que se tratava de uma persona, ser humano vítima de la violência. La terceira imagem mais impactante para mim é esta. Senhor saiu la calle em meio do desastre y viu grupo de ninhos que estão manejando armas antitanques junto com oficial militar muito jovem. Ao questionar seus actos os ninhos dizem que defenderão su puesto hasta o último momento. Lo que me surpreende são os níveis de violência e ideologias que haviam entrado tão profundo em la sociedade, hasta o ponto donde os ninhos tomaban las armas sem mais. Top 10 frases que me impactaram. La primeira frase é dicha por el Führer. Denota que apesar de estar consciente de sua iminente derrota, el sigue pensando que seus actos foram os corretos. Não mostra arrependimento apesar de las atrocidades realizadas em contra de los judeus. La segunda frase é dicha por el padre que via los ninhos com las armas. Jovem oficial disse nunca ha estado em el frente de batalha. Antes el padre lhe disse que es muy afortunado y que por favor mande los ninhos a casa. Me deixa sem palavras o hecho de que militar ha pensado que los ninhos debiam estar com las armas. La frase se dá quando os oficiais del bunker começam a questionar el futuro de la operação, ao ver que las decisões de Hitler não estão sendo muy atinadas. Me gusta porque vemos seguidor ciego de lo que diga el líder. Vemos a una persona que expresa que se bien sigue órdenes, tiene criterio propio y sabe lo que hace. Empiezo a sospechar que mi personagem favorito es el médico. Bueno. Quando todos buscam desesperadamente huir, estimando a Alemanha não tiene rastro de humanidade dentro de si, pois questiona quem seguirá ayudando a todos os heridos tanto civis como personal militar. Esto quando el alto mando havia optado por ignorar a la sociedade. Que frase tão triste. Muestra exatamente quem é o ponto mais alto de crises. Los políticos y altos mandos se olvidaram de la gente que prometeram cuidar y salvar, e a solo buscaban salvar-se y seguir seus ideais, aunque esto representara perdas sociais importantes. Esto lhes parecia tão insignificante. Com tristeza vemos que, apesar que todos os recursos se acabaram, o alto mando queria seguir defendendo seu idealismo à costa de la saúde, seguridade e integridade ao pueblo. Todos os políticos são lá o mesmo, carita triste. Esto lo disse general, depois de casi ser executado porque haviam pensado que abandonou sua posição. Com o informe Hitler se dá conta que no, melhor decide ponerlo ao mando de la defensa de la cidade. Podemos entender que hubiera preferido outro destino, pois sabe que la defensa y la guerra librada era uma causa completamente perdida e innecessária. Solo sigue por la necessidade de Hitler, muestra em grande medida a ideologia nazi, sostener que por natureza propia,
El fuerte debe sobreponerse a los débiles y mandar sobre estos. Creo que los nazis leían a Nietzsche. Una vez más, podemos ver esta ideia predominante em sua ideologia, é o pensamento de que deviam de terminar com a debilidade, a base de la persecução que serão a outras raças, a ideia de outros países, o incluso hablar de acabar com sua própria gente que fuera débil. Esto lo disse o mando que quedou em lugar de Hitler, quando este se autosuicidou a si mesmo. Lo dijo ao estar dictando su testamento. La verdade es que me parece uma frase muito esperançadora em los tiempos adversos, aunque não estou muito seguro de que dentro de contexto de los nazis salga uma verdade que diga que eles eram los buenos del cuento. Y por eso disse essa frase, de ser el caso, nos habla de fanatismo ciego a suas ideias, apesar de ver la verdade de sus atos ante sus ojos. Por último, daré mi opinión acerca de la película Y el impacto de la Segunda Guerra Mundial, agarres y prof. Este último punto me parece muy importante y sí lo quiero hacer con mi voz. Pues bueno, mi opinión con respecto a la película de la caída se me hizo muy interesante porque si bien ya había visto cortos en Facebook, sobre todo de la escena donde Hitler está gritando y pierde la cabeza por darse cuenta que sus ideas en el frente de batalla no están funcionando, nunca la había visto completa y pensaba yo que solo era un cierto tramo mucho más corto de cuando las cosas empiezan a fallar. Pero ahora que la vi me doy cuenta que construye perfectamente todo el escenario desde que empiezan a hacerlos retroceder en los frentes de batalla y los terminan acorralando en Berlín. Y me pareció muy interesante cómo se van mezclando los ideales de tanto de Hitler como de sus demás mandos, mandos que cuestionan sus decisiones porque saben que ya no tienen ni pies ni cabeza la lucha porque Hitler y ciertos militares están empecinados en seguir con la batalla y porque poco a poco se va viendo el deterioro de Hitler como tal y cómo poco a poco los demás militares van desertando por completo, desertan de esta idea, si bien saben que no tiene futuro, pues solo siguen con las indicaciones porque son indicaciones, no porque piensen las cosas. Y esto me da un poco pues, de pensar distinto, de cuestionarme, porque en muchas ocasiones a veces dicen que el fin justifica los medios, con lo cual no concuerdo. O bien dicen que pues solo eran militares que seguían órdenes, cuando en la película nos damos cuenta que ellos sabían perfectamente que estaba bien, ellos sabían perfectamente que era lo que no estaba bien, y ellos en cada momento fueron, bueno, cada personaje fue mostrando y diciendo hasta aquí sí y hasta aquí no. Entonces, pues eso me queda claro que pues si bien seguían órdenes, pues ellos bien podrían haber decidido detenerse en cierto momento como lo terminaron haciendo en la película. En lo que concierne a las lecturas, yo con lo que más puedo identificar o relacionar la película con una lectura es con el libro de Fuera de Control, el primer capítulo que ya leímos, el de la política de la locura organizada, porque pues podemos ver exactamente lo que menciona el libro en sus tres apartados, en el siglo de las megamuertes, porque evidentemente la Segunda Guerra Mundial ocurrió en el siglo XX, el siglo nombrado por el libro, y vemos cómo está tan normalizado el hecho de asesinar, tanto lo vemos con los niños que están en la guerra, lo vemos con cómo ignoran los cadáveres como si fueran cualquier cosa, lo vemos con las expresiones de los altos mandos que pues ya les da completamente igual lo que le pueda pasar a la sociedad y pues eso me parece muy alarmante. Podemos relacionar perfectamente lo de esta lectura con la película y con el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la cuestión de la ideología. O sea, este tipo de ideologías que se quedó marcadas por un tiempo o que incluso siguen todavía en algunos lugares. Hablamos de la idea de ciertos grupos de que son superiores o de estas ideas incendiarias para separar y dividir a los diferentes grupos sociales y echarle la culpa de ciertas cosas a otro grupo distinto al que tú perteneces y por eso crear diferencias de pensamiento que pues terminen desembocando en este tipo de hechos atroces. También otra cosa en la que yo puedo considerar que vemos un claro efecto en la sociedad es en cuestión de las muertes, porque actualmente el pueblo alemán pues reconoce que lo que hizo fue un hecho atroz, que fue un crimen contra la humanidad y contra los grupos a los que persiguieron los nazis. Por eso hay
tanto, tanto énfasis en este tema, sobre todo en Alemania, el Museo del Holocausto, el Museo de la Tolerancia y todo este tipo de cosas. También nos da una idea de los límites hasta los que puede llegar el hombre con tal de defender sus ideales. Además, creo que otra de las cosas que nos deja la Segunda Guerra Mundial es la cuestión de los crímenes contra las naciones, como por ejemplo lo fue por parte de los americanos el arrojar las bombas atómicas en Japón, lo cual para mí es el peor crimen contra la humanidad que ha ocurrido. Así que creo que la Segunda Guerra Mundial nos deja muchas cosas sobre qué pensar y reflexionar. Si bien hay casos todavía de grupos neonazis y de grupos que tienen todavía a proclamar este tipo de ideologías, creo que lo más importante que nos deja es que debemos de ser tolerantes, debemos de ser comprensivos y pues poder salir adelante todos, no juntos, pero respetándonos entre todos. El impacto cultural de la Segunda Guerra Mundial es innegable y es inmenso en todo el mundo, tanto a los países que fueron involucrados como incluso a los que no, o los que nos involucramos muy poquito, como nosotros con el Escuadrón 201. Entonces, creo que es muy importante el análisis de este tipo de situaciones, tanto de manera histórica como de una manera de pensamiento y de las filosofías que se llevaban a cabo en este tipo de actos.